Buen Dios y Padre nuestro, gracias por el privilegio que es ser llamado tus hijos. Y gracias por la oportunidad que tú nos das a nosotros, seres humanos mortales, de predicar un evangelio tan puro y tan poderoso. Rogamos el perdón de nuestros pecados y rogamos, Señor, que en este día los que han de ser salvos sean agregados hoy a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Es muy notable hoy día el mirar en las redes sociales, en la televisión, a leer el periódico o cualquier otro medio de comunicación, ver que los dos puntos más hablados son el terrorismo y el calentamiento global. Pero ¿por qué es tan importante que nosotros entendamos cómo estas cosas están siendo usadas para traer al mundo el nuevo orden mundial? ¿Y qué relación existe entre el terrorismo, el calentamiento global y la segunda venida de Cristo? La palabra de Dios dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9, ¿qué es lo que fue? Eso será. Y lo que se hizo, eso se hará, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Este versículo es un versículo muy relevante, pues este versículo nos muestra que las mismas estrategias que se utilizaron en el pasado se volverán a utilizar, ya que no hay nada nuevo debajo del sol. En el capítulo 7 del libro de Génesis, allí vimos uno de los eventos más catastróficos en la historia de la humanidad. Es el diluvio universal y el arca de Noé, la cual Dios encomendó a Noé hacerla con el propósito de salvarlo a él y a su familia, ya que Dios había hallado a Noé perfecto delante de sus ojos. Ahora, es importante notar que en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 11, allí encontramos al ser humano como resultado de lo que se había vivido con el diluvio. Encontramos al ser humano creando una torre, una gran torre, una torre de salvación, lo cual se conoce como la Torre de Babel. Ellos querían salvarse en caso de que Dios decidiera otra vez traer este gran catástrofe sobre la humanidad. Así que el ser humano decidió hacer un arca o una torre, en este caso, para salvarse ellos mismos y decirle a Dios, ya no te necesitamos. Hoy me gustaría hablar con ustedes y analizar estos dos puntos tan importantes que son el terrorismo y que son el calentamiento global, para que nosotros entendamos, para que veamos que estamos viviendo en los momentos culminantes de la historia de la humanidad y que Cristo ya viene y está a las puertas. En el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, versículos 7 y 8, dice la palabra de Dios: seguí mirando la visión de la noche y vi una cuarta bestia espantosa, terrible y muy fuerte. Tenía grandes dientes de hierro, devoraba, destrozaba y pisoteaba las sombras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, dice el profeta Daniel, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 de los 10. Este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba con una gran arrogancia. En este capítulo se nos está describiendo el surgimiento de los grandes reinos del mundo. Empieza el profeta hablando con Babilonia y luego se dirige a Medo-Persia y a Grecia. Y últimamente ya no habla de los versículos que acabamos de leer, que es el surgimiento del Imperio Romano, y luego nos dice que el Imperio Romano será dividido en 10 reinos, pero que de estos 10 reinos saldrá un poder muy diferente, un reino que será muy diferente. Dice, se levantó de entre estos 10 un cuerno pequeño, y este cuerno pequeño al surgir arrancó de raíz a 3 de los cuernos existentes o de los países existentes en los cuales fue dividido el Imperio Romano. Es muy interesante el notar cómo surgió el cuerno pequeño o el Vaticano. La Biblia es muy específica con las descripciones que da al cuerno pequeño o al papado o al poder del Vaticano, porque este es el poder que
va a estar en efecto desde este punto de la historia hasta la misma segunda venida de Cristo. Ahora, es muy interesante notar, el versículo dice que de los 10 cuernos, 3 serán arrancados, 3 van a ser arrancados de raíz. Sucede, mis amados, cuando el Imperio Romano empezó a ser dividido, hubieron tribus que no estaban de acuerdo con el sistema de gobierno del Imperio Romano. Así que estas tribus empezaron a atacar de una manera u otra, a crear problemas sociales, a crear disturbios sociales. Fue tanto así que el emperador Justiniano decidió darle el poder político civil al obispo de Roma para que él fuese quien luchase contra estos llamados herejes. O sea, lo que sucedió en este momento, mis amados, es que estos grupos, estas tribus, 3 de estas tribus, los cuales eran los vandales, los ótrogos y los rulis, empezaron a crear disturbancia o problemas sociales, inestabilidades en la sociedad en esos momentos. Y como resultado de esos problemas, de estos que hoy serían llamados terroristas, como resultado de esto, entonces Justiniano le dio su poder al obispo de Roma para que éste luchara contra ellos y para que lo destruyera. Justiniano entendía que esta era una guerra o una pelea, una batalla religiosa. Así que el poder se le dio al obispo de Roma para exterminar con estos herejes. Lo interesante del caso, mis amados, es que la palabra de Dios dice que este cuerno pequeño, cuando estaría en su surgimiento, iba a arrancar a 3 de raíz. La historia lo confirma. En el año 491, el Imperio Romano ya en decadencia, el obispo de Roma pudo derrotar en el año 491 a los rulis. Luego, en el año 508, el Imperio del Vaticano, el Imperio Papal, el cuerno pequeño en su surgimiento, pudo destruir también a los vandales. Y ya fue en el año 538 cuando por fin ya terminó y básicamente el último de los 3 poderes, los óstrogos, fueron derribados. Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros entendamos lo que está sucediendo aquí, mis amados? Porque estos 3 poderes, estas 3 naciones, estas 3 tribus eran considerados terroristas, eran considerados fundamentalistas. O sea que para que el Vaticano, el papado, el cuerno pequeño surgiera y se levantara, se utilizó en aquel tiempo lo que hoy nosotros conocemos como el terrorismo. ¿Por qué es tan importante, mis amados? Porque hoy día se está haciendo exactamente lo mismo. La creación de estos grupos terroristas como ISIS, Boko Haram, Al-Qaeda y todos los demás son específicamente con el mismo propósito de que el Vaticano, que el papado, que el cuerno pequeño vuelva a resurgir. Lo interesante de todo esto es que la Biblia, la palabra de Dios dice que el poder del Vaticano, que este cuerno pequeño iba a gobernar por 1260 días. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13, dice la palabra de Dios. Voy a leer primero el versículo, en el capítulo 12, versículo 6, dice la palabra de Dios. Y la mujer huyó al desierto a un lugar preparado por Dios, para que allí la sustentara por 1260 días o 1260 años. Esto significa que el poder papal iba a gobernar por 1260 años. Significa que iba a ejercer su poder y su influencia en todo el mundo por 1260 años. Y algo más iba a suceder en ese periodo de 1260 años. Capítulo 13, versículo 7 de Apocalipsis, dice la palabra de Dios, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. La Biblia, mis amados, nos da todos los detalles de las cosas que sucedieron en la historia. Pero también los libros de historia confirman la veracidad de la palabra de Dios. Dice la historia, mis amados, que en este tiempo, en estos 1260 años de supremacía papal, murieron más de 200 millones de cristianos. Cada persona, cada hombre, cada mujer, cada niño que no se sometía a las dogmas papales. Cualquier persona, cualquier cristiano que decía que la palabra de Dios había que seguirla, que la Biblia era literal. Cualquier persona que ponía su fe en el Señor Jesucristo
eran ejecutados de las peores maneras. Muchos de ellos eran quemados vivos, otros eran decapitados, otros eran torturados de las peores maneras. En estos 1200 años de supremacía papal, mis amados, surgieron cosas terribles para los hijos de Dios, los que guardaban sus mandamientos, los que tenían la fe de Jesús. Pero la Biblia dice en el libro también de Apocalipsis que esta herida que el Vaticano, que ese cuerno pequeño, iba a recibir una herida de muerte. Dice Apocalipsis 13:3, una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Esta herida mortal que la Biblia habla, esta herida de muerte, sucedió en 2 etapas. La primera etapa de esta herida de muerte sucedió aproximadamente en el año 1517, con el surgimiento de la Reforma Protestante. Dios levantó hombres de fe, hombres poderosos que se ponían del lado del Señor, que no se podían comprar ni vender ni con dinero, ni con oro, ni con plata. Hombres que amaban al Señor. Y estos hombres, al conocer las verdades bíblicas, al conocer el amor de Dios, que no era necesario ninguna obra, que por fe somos salvos por la gracia de Jesucristo y que solamente era suficiente el sacrificio de Cristo en la cruz. Al ver esto, empezaron una protesta. Pero no solamente una protesta de ir a protestar y a decir las injusticias que estaba haciendo el Vaticano. No ir a decir que el Papa no tenía la razón, no era solamente una protesta de esta magnitud. En verdad, la palabra protestar o protestante viene del griego que significa protestaire. Pro significa a favor y testaire, testamento o escritura. Lo que significa es que protestante, el ser protestante es estar del lado de las escrituras. Por eso ellos creían en sola escritura o solo las escrituras salvan. Solo en las escrituras está la vida eterna, no a las tradiciones. Solo la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque en ellas están la vida eterna. Fue allí a partir del 1517 con la Reforma Protestante, con estos grandes hombres de fe, que Dios empezó a quitar el poder religioso del cuerno pequeño. Fue allí cuando millones y millones de personas dejaron de adorar, de someterse al Vaticano. Fue allí que la primera parte, la primera etapa de la herida de muerte surgió. La segunda parte de la herida de muerte surgió exactamente como estaba profetizado por el Señor, 1260 años después, desde el año 508 en adelante, mis amados. Si contamos, la fecha exacta donde caerá será en el año 1798. Pero ¿qué sucedió en el año 1798? Allí vamos a ver cómo el general Berthier de las fuerzas de Napoleón Bonaparte apresó al Papa. Y desde el año 1798 hasta el año 1929, el papado perdió su poder político en todo el mundo. Pero la palabra de Dios dice que esa herida de muerte iba a ser sanada, que esa herida de muerte iba a ser curada y que los habitantes de la tierra se van a maravillar y van a ir en pos de la bestia, van a seguir a la bestia, van a servir nuevamente a la bestia. Pero ¿cómo se está curando? ¿Está sucediendo eso en este momento? Es evidente que sí. El poder que ha recuperado nuevamente el Vaticano, que ha recuperado otra vez el papado, es asombroso. De tal manera que este país, los Estados Unidos de América, un país que fue fundado por protestantes que salieron huyendo básicamente a la tiranía, a la persecución, a la muerte de parte del Vaticano, hoy día han llegado a ser uno con Roma. El Daily Beast, uno de los periódicos más importantes del país, publicó un artículo recientemente donde dicen que la línea que existe o que existía entre católicos y protestantes se ha borrado hasta el punto que ya no se puede ver. Dice el periódico, esto es muy interesante, que son los medios seculares que están reconociendo esto. Dice el periódico que la herida que existía ya se ha curado.
Y de aquí en adelante lo que resta, lo que falta, lo que queda, como dice la palabra de Dios, es que todos los habitantes del mundo se asombren y vayan en pos de la bestia. Se están usando, mis amados, los mismos recursos que se utilizaron en el pasado. Se está utilizando otra vez el terrorismo para mantener al pueblo en miedo, para mantener al pueblo asustado, para crear inestabilidad, para que los reinos del mundo le den nuevamente su poder y su autoridad a la bestia. Porque la herida de muerte se cura 100% cuando el poder del Vaticano, cuando el papado reciba el poder político de todos los reyes del mundo. Y les digo, mis amados, que eso ya lo hemos visto. En el 2015 vimos como los 193 países que componen las Naciones Unidas firmaron un convenio, una agenda, la Agenda 2030, donde allí básicamente ya le dieron su poder a la bestia, le dieron su autoridad a la bestia. Es por medio del terrorismo que el Vaticano, que el papado está recobrando nuevamente el poder político. Tanto así, mis amados, que el ex primer ministro de Francia, Manuel Valls, dijo, luego de unos atentados terroristas en Charlie Hebdo, en el país de Francia, dijo que la única manera que nosotros podemos salvar al mundo, la única manera es simplemente yendo a la iglesia los domingos y dándole básicamente el poder y la autoridad al Papa. También el ex ministro de Israel, Al Sharon, dijo que solamente había que crear un nuevo orden mundial, una sola religión mundial, donde el Papa Francisco, donde el Papa fuera la cabeza de este nuevo orden. Todo indica que el terrorismo sí está funcionando para devolverle el poder político al Papa. Pero como les dije, esta herida de muerte que recibió el Vaticano, que recibió el papado, estaba compuesta de dos partes. ¿Cómo entonces va a recuperar el Vaticano? ¿Cómo va a recuperar el papado el poder religioso en todo el mundo? Es exactamente por medio del cambio climático. Es por medio del establecimiento del domingo como un día de reposo en todo el mundo. La encíclica Laudato Si del Papa Francisco, en su corazón, su esencia, dice que de la única manera que podemos salvar al mundo del cambio climático, del calentamiento global, es por medio de la observancia en el domingo. Un domingo sin trabajo, dijo el Papa Francisco. Un día donde no se trabaja, no se compra y no se vende. La palabra de Dios dice, mis amados, la palabra de Dios dice en Apocalipsis 13, que no puedan comprar ni vender al menos que tengan la marca de la bestia. La Enciclopedia Católica, el Catecismo Católico dicen que la marca de la autoridad de Roma, de la Iglesia Católica, del Vaticano, es la observancia del domingo, ya que el sábado, el séptimo día, es el día de reposo, mas ellos en su autoridad sobre la Biblia lo cambiaron transfiriendo la solemnidad del sábado hacia el domingo, así es que el domingo es la marca de autoridad de la Iglesia romana. En estos momentos, varios países en el mundo están enforzando ya el domingo como un día de observancia donde la gente no puede comprar, no puede vender e incluso en muchos países como en Alemania ya las personas no pueden hacer algo tan simple como poner un cuadro en las paredes de su casa. En Alemania el domingo es considerado el día del silencio, un día donde las personas quieren estar tranquilos, donde la gente no quiere escuchar ningún tipo de ruido. Y el gobierno lo enforza de una manera enorme, tanto así que las personas que hagan cualquier tipo de ruido, que haga disturbancia o que moleste a uno de los vecinos, puede ser apresado y también multado. Es por medio del domingo, mis amados, es por medio de la observancia del domingo que el papado, que el Vaticano va a recibir otra vez nuevamente la adoración que perdió con el principio de la Reforma en el año 1517. Ahora, ¿por qué es tan importante el domingo para Roma? ¿Por qué es tan importante para ellos? ¿Por qué es que quieren enforzarlo a tal magnitud donde las personas no puedan comprar ni vender al menos que estén de acuerdo o sometidos al Vaticano? ¿Por qué es tan importante el domingo? Mis amados, en la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si,
Él dice que el corazón del domingo es la comunión, es la liturgia donde el sacerdote toma el pedacito de pan. Es en ese momento cuando el sacerdote eleva sus manos y bendice la hostia, y en ese momento la hostia se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Eso significa que es en ese preciso momento donde Satanás, por medio de sus sacerdotes, se convierte en el creador de Dios. La controversia de Cristo y Satanás siempre ha sido esa. ¿Quién es mayor? Y nosotros sabemos que Dios es mayor. Satanás quería tener su trono en el cielo tan alto como el trono de Dios, algo que solamente le corresponde a Jesús. Ahora, por medio del domingo, por medio de la Eucaristía, Satanás está diciendo que Él es más poderoso, pues Él en ese momento puede crear a Jesús, puede crear literalmente el cuerpo de Jesús. Ese es el motivo por el cual el domingo es tan importante para Roma. En este momento se están haciendo preparativos muy fuertes, preparativos muy acelerados para que todas estas cosas entren en efecto y estén listas antes del 2030. Eso significa que en todos los países se está llevando a cabo una agenda, la cual es conocida o llamada la Agenda del Nuevo Milenio o la Agenda 2030. Esta agenda básicamente tiene 17 puntos, los cuales se están estableciendo por todas partes. En México, en Perú, en Colombia y en toda Latinoamérica, en los países árabes y por supuesto en los Estados Unidos y en Canadá. Se están en este momento poniendo en ejecución estos puntos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Algunos de estos puntos son terminar con el hambre y con la pobreza y con tener igualdad de género y cosas que aparentemente se escuchan bien. Pero cada una de estas tiene el mismo fin y el mismo propósito, y es darle el poder y la autoridad nuevamente al Vaticano. 31 de octubre, solo unos días de ahora, va a suceder algo magnífico, algo bastante grande. El protestantismo, como lo conocemos, dejará de ser en todo el mundo. Ya todas las religiones, todas las iglesias, todas las denominaciones han venido uniéndose entre sí. Y ahora han encontrado puntos comunes, no solamente entre ellas, sino también puntos comunes de fe con el Vaticano. Tanto así que, como reportó el Daily Beast, la línea que existía entre protestantes y católicos se ha borrado y hoy día ya no existe. Esto significa que a partir de octubre 31 del año 2017, el protestantismo está muerto. Esto significa que a partir de octubre 31 del 2017, cualquier persona que quiera seguir predicando el mensaje del protestantismo, que siga con la protesta, que siga defendiendo la palabra de Dios, será considerado un extremista y un fundamentalista. Señor Jesús dijo: y seréis odiados por todos por mi nombre. Ese momento, mis amados, ya llegó. Ese momento que está profetizado, que al final de la historia humana iba a suceder, está sucediendo en medio nuestro en estos momentos. El Señor Jesús ya viene. El Señor Jesús ya está a la puerta. Los eventos indican que ese momento de crisis, de prueba, que iba a venir para probar a los moradores de la tierra, ya está entre nosotros. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 10, dice la palabra de Dios: si alguno ha de ir a la cárcel irá. Si alguno ha de morir a espada morirá, porque esta es la fe, esta es la paciencia, esta es la perseverancia de los santos, que el que ha de morir por Cristo morirá, que el que ha de ir a la cárcel por Cristo a la cárcel irá. Y es que a partir del 31 de octubre, mis amados, cualquier persona que quiera seguir creyendo en Dios será considerado un terrorista y un fundamentalista. La Biblia dice en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, dice la palabra de Dios, el versículo 4, dice la Biblia:
Dice Juan, vi tronos, se pusieron tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados, a los que no adoraron a la bestia ni a su imagen. Esto significa, mis amados, que muchos de nosotros, los que quieran seguir del lado de Dios, los que no se compren, los que no se venden, muchos serán muertos. Muchos serán, dice la palabra de Dios, decapitados. Por eso es que hemos visto recientemente en las redes sociales, en los medios de comunicación, como estos terroristas están agarrando y decapitando personas. ¿Por qué es tan importante eso? Por lo que ellos están haciendo, lo que están logrando, es que esas decapitaciones sean normales, estén frescas en nuestra mente y luego cuando sean usadas contra de los hijos de Dios, es algo que nosotros lo vamos a ver como algo que ya es normal. No nos sorprenderemos con ver que estamos volviendo nuevamente al periodo de oscuridad espiritual donde más de 200 millones de personas murieron ejecutadas por el Vaticano, el cuerno pequeño. Es interesante, mis amados. Dos cosas muy interesantes. Y es que se reportó que en el año 1998 la Iglesia Católica decidió reabrir nuevamente la oficina de la Inquisición. Hay preparativos que se están haciendo en estos momentos, mis amados. Hay países como el país de Polonia, donde en estos momentos se están entrenando a sacerdotes para ejercer nuevamente el oficio de la Inquisición. A la misma vez en los Estados Unidos se están haciendo grandes preparativos en contra de los hijos de Dios. Se están haciendo varias leyes y enforzándose varias leyes, las cuales serán usadas en contra de los hijos de Dios. El famoso Obamacare o el plan de salud del expresidente Barack Obama dice en la página 1004 que uno de los métodos utilizados o que son legalmente utilizados, aunque en estos momentos aún no se han hecho, uno de los métodos para ejecución a los criminales, a las personas que han sido condenadas a muerte, uno de los métodos de ejecución legal, mis amados, es el ser decapitados. O sea que todas las cosas se están preparando. Todos los puntos, todos los eventos están sucediendo tal como la palabra de Dios lo ha descrito. Noticias muy importantes que están sucediendo en el mundo también en estos momentos. A partir del día 1 del mes de noviembre de este 2017, un día después del final del protestantismo, un día después, la cadena BBC publicó un artículo donde están diciendo que en Inglaterra, a partir del día 1 de noviembre, cualquier persona que escuche un audio o que vea un video, no importa si es en su teléfono móvil, si es en su hogar, a cualquier persona que escuche un audio o vea un video el cual tiene algún contenido considerado extremista o terrorista o fundamentalista, esta persona será apresada e irá a la cárcel hasta por 15 años. Lo triste de esto es que el Papa Francisco ha hecho declaraciones donde dice que el ser fundamentalista, que el ser terrorista es solamente el creer que la Biblia, que la palabra de Dios es la palabra de Dios literalmente. O sea, que todos nosotros los que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, somos terroristas y fundamentalistas. A la misma vez, a partir también del día 1 de noviembre, en el país de Francia, en Francia, entra otra ley en vigor. Y esta ley dice que las policías, las autoridades civiles pueden ir de casa en casa. No necesitan una corte, una orden de un juez, sino que pueden ir de casa en casa, de hogar en hogar, o de iglesia en iglesia, o sinagoga en sinagoga, buscando a personas que ellos consideren que son fundamentalistas o terroristas. Esto significa, mis amados, esto significa que nosotros todos estamos propensos a ser apresados simplemente por creer en la palabra de Dios, solamente por creer que la Biblia es la palabra de Dios. Se acercan grandes pruebas para los hijos de Dios. Se acerca una gran controversia para todo el que quiera permanecer del lado de Dios.
Por eso es que yo le insto a los hijos de Dios, a los que guardan los mandamientos de Dios y los que son fieles al Señor, que el momento ha llegado para nosotros tener lugares secluidos en los campos, en las montañas, en los montes, donde nosotros podamos crecer nuestros alimentos, donde nosotros podamos tener nuestro abastecimiento de agua, porque vienen tiempos muy fuertes y muy peligrosos para todos aquellos que quieran permanecer del lado del Señor. Mis amados, yo le insto en el nombre del Señor que ustedes hagan sus preparativos espirituales, que ustedes desde este momento empiecen a vivir para el Señor. Es común ver en las noticias las cosas que están sucediendo. Es común ver que cada día nuestros derechos valen menos. Recientemente estaba mirando una noticia donde las redes sociales, tanto como Facebook, Instagram, YouTube, Google, cualquier actividad que nosotros hagamos en el Internet o en las redes sociales, ya a partir del 18 de octubre serán monitoreadas por el gobierno en los Estados Unidos y en el mundo. Esto significa que todas estas cosas están conectadas. Esas leyes que están sucediendo, que están siendo enforzadas desde noviembre 1 en Inglaterra y en Francia y en otros países, y también acá en los Estados Unidos, todas están conectadas y el fin es el mismo, que cualquier persona que no se someta al papado, cualquier persona que quiera hacer la voluntad de Dios será considerado fundamentalista y un disidente. El momento, mis amados, ha llegado de nosotros ser fieles a Dios. Que cualquiera de nosotros que está en relaciones ilícitas, que cualquiera de nosotros que utiliza esos medios del Internet para hacer cosas que no debemos, para ver cosas que no vemos, para ver fotos y videos que no debemos, que no glorifican al Señor, es tiempo de que nosotros paremos. Que cualquiera de nosotros que utiliza nuestros teléfonos y los mensajes para enviar mensajes a personas que no debemos, cualquiera de nosotros que tiene una pareja fuera del matrimonio, es tiempo de parar esas cosas. Es tiempo de serle fiel a Dios en estos momentos. Nuestra redención está cerca. El Señor ya viene, el Señor está a la puerta. Una de mis historias favoritas es la historia de un hombre que en este periodo de persecución, en este periodo donde los hijos de Dios, a cualquier persona que creía en el Señor, era perseguido, eran apresados, eran torturados, y eran muchos de ellos muertos, le han dado muerte. Hubo un hombre el cual fue apresado. Y al ser apresado, se le dio la oportunidad de negar a Dios. Se le dijo que si negaba a Dios, iba a ser liberado en esos momentos. El hombre dijo que no negaría a su Dios, que él seguiría con su fe, que seguiría aferrado a su Dios. Así es que el capitán de la cárcel fue llamado. Y el capitán, al acercarse a él, le dijo, en estos momentos te dejaré en libertad, solamente tienes que negar a tu Dios. Mas él le dijo, yo no puedo hacer eso, yo no puedo negar a mi Dios. Yo conozco a mi Dios y yo no puedo negarle a Él. Así que el capitán de la prisión dio la orden que desde ese momento a este hombre no se le diese nada de comer y nada de beber hasta que negara a su Dios. Pasó un día, pasaron 2 días, 3 días donde este hombre no tuvo nada de comer ni de beber. En su debilidad oraba al Señor que le proveyera comida y bebida, pero más importante que le ayudara a permanecer fiel al Señor. Pasó el 4º día y el 5º día. Y ya este hombre con poquita fuerza seguía orando. Y fue al 5º día que el capitán de la guardia vino a verlo y le dijo, ¿ya estás listo para negar tu fe? Y con voz débil este pastor le dijo, no, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo negar a mi Dios. Siguió la orden de que no se le diese nada más de comer. Pero ese mismo día, esa misma noche, mientras este hombre estaba orando, escuchó un sonido. Al abrir sus ojos, vio que había un gato y el gato tenía en su boca un pedazo de pan. El gato simplemente tiró el pedazo de pan en el piso y se marchó. Y fue en esos momentos que este hombre se dio cuenta, que él entendió que Dios, su Dios, le había provisto de pan. Tomó el pan y lo comió y agradeció a Dios.
próximo día el gato vino 3 veces nuevamente trayéndole pan para comer. Al 7º día, el capitán de la prisión volvió donde él y le dijo, ¿estás listo para negar tu fe? Y le dijo, no, nunca. Todo lo contrario. He estado comiendo bien, gracias. En esos momentos el capitán llamó a los otros guardias y le dijo, ¿cómo es posible? ¿Quién le ha estado dando de comer? Todos dijeron que ninguno de ellos. Y era mientras el capitán aún estaba hablando con enojo a los guardias que el gato se apareció una vez más con un pedazo de pan en la boca. Cuando el capitán vio al gato, quedó muy sorprendido y exclamó fuertemente, ¡ese es mi gato! Y ese es el pan que mi esposa acaba de hacer para mí y para mis hijos. El capitán allí comprendió que Dios, el Dios de este hombre, era un Dios proveedor. Y en ese mismo momento tomó la decisión de él también entregarse a ese Dios poderoso y proveedor. Él y su casa fueron bautizados en el nombre del Señor y fueron salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Hoy día se están haciendo grandes preparativos para que antes del 2030 el mundo completo esté sometido al Vaticano, al papado. Es tiempo de que los hijos de Dios nos levantemos y pongamos la ley de Dios en alto, que pongamos la ley de Dios en alto con nuestras vidas, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de vestir, con nuestra manera de caminar, con nuestra manera de hablar. Es el momento de que nosotros glorifiquemos al Señor con nuestras vidas, que nosotros pongamos la ley de Dios en alto donde todo el mundo pueda verla. La palabra de Dios dice, el Espíritu de Profecía, que la ley de Dios aparecerá en el cielo. Y yo creo que ya eso está sucediendo, mis amados, pues ese color azul que vemos en el cielo refleja las piedras donde la ley de Dios fue escrita. Por eso le hago un llamado a que desde este momento en adelante nosotros vivamos una vida perfecta, una vida sagrada, una vida santa. El tiempo que nos queda a nosotros de preparación es muy poco. Quizás días solamente de preparación nos quedan. Cada persona que quiera vivir piamente, dice el Señor, padecerá persecución. Tenemos que prepararnos. El día 3 de agosto del 2017, la organización Global Catholic Climate Movement publicó un comercial, pero este comercial fue algo muy diferente. El comercial dice que debido a los desastres que están ocurriendo en el mundo, que debido a las tormentas, a los huracanes, a los terremotos, que debido al gran hambre y las pestilencias, a la falta de alimento en muchos países, que debido a esto, al mundo solamente le quedan 3 años. Al planeta solamente le quedan 3 años antes de la destrucción. Dice el comercial que solamente hay una manera de salvar al mundo. Solamente hay una manera. Y esa forma es uniéndonos todo al Papa Francisco. Solamente él tiene la capacidad de salvar al mundo. Lo triste del caso es que a este llamado están concurriendo, están aceptándolo las grandes personalidades del mundo. No solamente en la área de la fe, en la área de la religión, en el área de la espiritualidad, sino en todas las esferas del mundo. La organización Salvation Army, una de las más grandes en todo el mundo, ha dicho que hay que unirse al Papa Francisco para salvar al mundo del calentamiento global, que hay que observar el domingo como un día sagrado, que hay que ir a las iglesias los domingos para poder salvar al planeta. Los budistas también han dicho, más de 1 billón de ellos han dicho a través de sus representantes, que para salvar al mundo del calentamiento global, para salvar al planeta, para salvar la naturaleza, hay que unirse al Papa Francisco. El mismo llamado también los han hecho los hindúes, lo han hecho los musulmanes y lo han hecho las mayores y más grandes fe del mundo, las más grandes religiones del mundo. También en el área de la política, en el área de la música, en el área del entretenimiento, se ha dicho que para poder salvar al planeta hay que unirse al Papa Francisco.
Uno de estos fue el famoso comunicador hispano Don Francisco, quien recientemente publicó un comercial donde decía que solo se necesita observar el domingo, adorar en el domingo para nosotros poder salvar al planeta. En julio 12 del 2017, la famosa cantante norteamericana Katy Perry dijo que de inmediatamente, desde ese día, ella iba a empezar a apagar sus electrónicos en el día domingo, iba a observar el día domingo, pues ella comprende que el domingo es un día santo y un día sagrado, comunicó ella. También el famoso actor de Hollywood, Leonardo DiCaprio, a través de varios comunicados, de varios artículos, ha pedido a los líderes del mundo unirse al Papa Francisco, pues él es el líder mundial del mundo. DiCaprio hizo un llamado a la población mundial, a la gente del mundo, para que la gente, la población, el pueblo, ejerza su poder, ejerza su influencia sobre los legisladores, para que los legisladores hagan leyes a favor de salvar al planeta del cambio climático. O sea, que se unan al Papa Francisco para salvar al mundo. También la cantante Miley Cyrus, que antes se conocía como Hannah Montana, también ha dicho que ya hemos tratado todo en el planeta, todo lo hemos tratado de hacer para salvar al mundo y no ha sucedido. Dice, démosle al Papa Francisco una oportunidad, unámonos a él, no tenemos nada que perder con hacer esto. Y como les dije previamente, 193 países, los líderes, los presidentes, los gobernantes de 193 países se han unido para ellos también enforzar la agenda del Vaticano, la Agenda 2030, donde para el 2030 no existirá hambre, no existirá necesidad de agua, pues todos tendrán agua, no existirá terrorismo, sino que existirá simplemente paz. Sorprendente, la palabra de Dios dice en el libro de Daniel capítulo 8, 25, que por medio de la paz destruirá a mucho. Vemos al mundo completo uniéndose. Vemos a los líderes políticos uniéndose. Vemos a los líderes religiosos uniéndose. ¿Qué significa esto? Significa que el tiempo es corto. El tiempo es corto y el tiempo está muy cerca para que todos aquellos que quieran hacer la voluntad de Dios serán perseguidos de la peor manera. Jesús dijo, el siervo no es mayor que su amo. Si a mí me persiguieron, a vosotros lo perseguirán después. Quiero hacerle un llamado a todos ustedes a que de este momento se enfoquen en el estudio de la palabra de Dios y en desarrollar sus caracteres. Nuestro carácter es lo único que llevaremos al cielo. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, salió Lázaro de la tumba, salió con el mismo carácter que había muerto. Si nosotros no tenemos un carácter digno de ir al cielo, nosotros no podemos ir al cielo. Nuestro carácter debe ser formado la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Y el Señor nos está dando a nosotros en estos momentos el tiempo de que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y que hagamos nuestro carácter uno con Cristo. Como dice el apóstol San Pablo, que ya no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Que el hombre viejo muera y que haya un nuevo nacimiento. El llamado es al estudiar la palabra de Dios, ya que en poco tiempo quizá no será quitada. Ya el Vaticano se ha pronunciado, ya el Papa ha dicho que cualquier persona que cree que la Biblia es la palabra de Dios literalmente es un terrorista. Creo que todos nosotros entonces, lo que creemos, somos fundamentalistas o terroristas. Mi llamado es hoy a la consagración y a la entrega al Dios vivo, ya que el tiempo que nos queda es corto. Que Dios le bendiga mucho, que el Espíritu Santo resplandezca sobre ustedes y que cuando Cristo venga, todos juntos podamos decir, he aquí a nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Voy a orar. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo. Gracias por permitirnos compartir tu palabra. Quédate con nosotros, Señor, y que tu palabra tenga el efecto que tú quieres y que desde hoy en adelante seamos mejores cristianos, seamos mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores amigos y más importante, que te sirvamos a ti de la manera que tú quieras y que estemos dispuestos, Señor, a morir y nunca negarte a ti y negar nuestra fe, que es una fe que nos va a salvar. Gracias por tu amor, por tu cuidado y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén.